que es el tema de esterilización. ¿Cuánto estamos? Somos 17. Si alguien puede grabar para los compañeros, lo puede hacer también, no hay ningún problema para que puedan tener, digamos, la presentación del tema. Pero no podemos retrasar porque conforme vayan entrando, van a ir viendo el tema, ya que es domingo y no quiero retrasar tus actividades. Bien, el tema de esterilización, ¿no? Es un tema justamente bonito. ¿Con qué objetivo? Con el fin de conocer cómo esterilizan los materiales quirúrgicos, tanto gasas, compresas, todas las gomas, todo el material que se utiliza, todo el material estéril que utilizamos durante la cirugía, todos los instrumentos, el instrumental, ¿no? ¿Qué sustancias podemos utilizar? Bueno, si bien ustedes no digamos, como médicos no hacen ese trabajo, pero es necesario que conozcan todo el proceso y el proceder, ¿no? Y algunos materiales también. Bien, ¿qué es esterilización y qué es desinfección? Son dos conceptos que tienen que tenerlo claro, ¿no? Esterilización es la destrucción total de toda forma de vida, dice. Es decir, ¿no? Que no hay ningún componente, tanto virus, bacterias, esporas, que son las más difíciles de eliminar, que tiene que tener ese material para justamente utilizarlo. O sea, ninguna forma de vida. Bueno, y desinfección es la destrucción de microorganismos patógenos, ¿no? Excluyendo esporas, si se dan cuenta. Esterilización destruye todo, incluido esporas. Esa es la diferencia. Siempre les preguntan eso en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre esterilización y desinfección? Desinfección destruye bacterias, virus, ¿no? Pero no destruye esporas. Las esporas son altamente resistentes a ciertos componentes de desinfección, ¿no? Por ejemplo, ustedes se hacen el lavado de mano con el antiséptico que se supone que elimina bacterias, ¿no? Y las partículas más grandes de microorganismos patógenos, pero no así las esporas que son altamente resistentes, ¿no? Entonces existen procedimientos tanto físicos como químicos en los dos utilizan agentes químicos, los dos utilizan agentes físicos. La única diferencia, esterilización elimina toda forma de vida, incluido espora, y la desinfección no. La desinfección no elimina espora. ¿Listo? Entonces tenemos dos procesos, dijimos, físico y químico. Los físicos utilizan ¿qué? Máquinas, ¿no? Utilizan calor, utilizan luz ultravioleta, la pasteurización. En cambio, químico utiliza sustancias como por ser líquido, como es el alcohol, el glutaraldehído, todo lo que ya vimos nosotros, ¿no? El agua oxigenada, la clorexidina, los iodóforos, todas esas sustancias que ya vimos, eso utiliza la parte química. Entonces la esterilización, ya dijimos, tiene como objetivo eliminar toda forma de vida y tiene tres principios eh, obligatorios. Uno de ellos es, ¿no? Que el instrumental no tenga ninguna partícula, es decir, primero tiene que hacerse un lavado del material. Un ejemplo, están saliendo de alguna cirugía y cómo desinfectar el material. Primero lo sumergen en agua para eliminar todas las partículas, ¿no? Segundo proceso, que ya es el proceso en sí de esterilización, ¿no? Que todas las partes de los componentes tienen que estar expuestas. Es decir, todo el material, digamos, no puede haber un material encima de otro porque el material que está abajo no se va a esterilizar completamente. Entonces tiene que estar todo expuesto en alguna bandeja con la cara mirando hacia arriba para que ya sea cualquier material que le vayan a colocar, logre esterilizar de manera uniforme. Bueno, y el empaquetamiento también es importante, cómo lo empaquetan, ¿no? Ya van a ver, ahorita les voy a mostrar un ejemplo cómo se empaqueta el material. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, que verifique. Entonces, los instrumentos primero son lavados en agua fría con detergente usando escobillas rígidas.
¿no? Esas escobillas que tienen cerdas negras generalmente se utilizan para desinfectar, ¿ya? Para sacar primero toda la sangre, los detritos, alguna partícula de tejido que quede en las pinzas. Entonces todo eso primero lo sumergen en agua fría y los escobillan todos los instrumentos. No así las gasas y las compresas se descartan, ¿no? Y existen tres fases en esta fase, ¿no? Perdón, en esta etapa. Primero lo sumergen en agua, en un tanque de agua. Bueno, en la segunda fase, lo pasan por una alta frecuencia de agua a 50, perdón, a 18 a 20.000 ciclos por segundo y de ahí hacen la remoción de los detritos por agua también. Entonces, primero el material lo lubrican, ¿no? Para garantizar que el proceso de esterilización sea completo. Lubrican todo el material con una especie de silicona. ¿No? Entonces, el poder esterilizante más el tiempo hace el proceso de esterilización. Entonces, ¿cuáles son los dos componentes del proceso de esterilización? El poder esterilizante, es decir, la sustancia que va a hacer la esterilización, ya sea química o física, y el tiempo. No pueden, digamos, si este material necesita una hora para esterilizar, no pueden retirarlo antes porque no cumple su ciclo. ¿Ok? Entonces, el poder de lo que le vayan a colocar, ya sea radiación, ya sea químicos, iodoforos o alguna otra sustancia, y el tiempo es importante. Entonces, el proceso de esterilización, el poder de esterilización, cuanto mayor es el poder de esterilización, menor es el tiempo también. Y a lo contrario, es decir, si usted pone una sustancia que no es, digamos, muy fuerte, va a requerir más tiempo para esterilizar. En cambio, cuando usted pone una sustancia que es altamente, digamos, esterilizante, va a requerir menos tiempo de esterilización. Entonces, por eso es que hay algunas sustancias que ustedes solamente requieren inmersión en ella y retirado, porque la sustancia es bastante fuerte. Bueno, y el tiempo de esterilización también es importante y está dado por tres tiempos. Clásica pregunta de exámenes. El tiempo de acción de los esterilizantes, ¿no? ¿Cuáles son? Una, tiempo de penetración, tiempo de mantención, o sea, de mantenimiento y tiempo de seguridad. ¿El tiempo de penetración en qué consiste? Consiste en que todo el material adquiera una misma temperatura. ¿Me entienden? Eso es cuando recién la radiación, qué sé yo, están adquiriendo una misma temperatura, ¿no? El horno en el que los meten, hay algún material, digamos, que está un poco alejado del centro y entonces va a requerir que todos adquieran la misma temperatura. Cuando todos tienen la misma temperatura, recién viene el tiempo de mantenimiento, es decir, recién empieza el tiempo propiamente de esterilización completa. ¿Ya? Y el tiempo de seguridad es un tiempo agregado que se le da por si sucede algún, digamos, desbalance, que algún material estaba montado, que algún material estaba encima de otro y no logró ese tiempo de mantenimiento. Entonces, ese tiempo de seguridad es para que logre el ciclo. Medios de esterilización, tenemos los medios físicos, dijimos, y tenemos los medios químicos. Los físicos son dos, la radiación y el calor. ¿Cuál se utiliza más? El calor. En nuestro medio se utiliza más el calor porque es más barato, porque es más rápido y porque, digamos, la mayoría de los centros de salud, de las clínicas tiene, ¿no? Y obviamente los químicos también. ¿Quién no tiene un formaldehído, ¿no? Que es el formol? También lo utilizan para esterilización, el óxido de etileno, el glutaraldehído, que son sustancias químicas, es decir, son sustancias líquidas, ¿ya? Y tenemos también la radiación allá arriba, entonces la radiación y el calor son los medios físicos. Siempre les preguntan esto, ¿cuáles son los medios físicos? Y ahí les ponen la radiación, ejemplo, y les cruzan, ¿no? Le ponen vapor por presión, no, eso es calor. Calor seco, no, eso es calor. Entonces, siempre les cruzan las preguntas así, le ponen un ejemplo, dígame un ejemplo de esterilización a través de calor y usted puede poner horno seco, digamos, ¿no?
Y algún ejemplo de esterilizante químico. Ustedes ya pondrán ahí formaldehído, glutaraldehído, ¿no? Entonces, ojo con esta diapositiva, tienen que saber cuáles son cada uno, la radiación, calor y químico. Los rayos gamma, bueno, la radiación gamma es generada a partir del cobalto 60 en cámaras especiales. Dos efectos letales suceden sobre los microorganismos. Bueno, entonces los materiales al esterilizar debidamente acondicionados están justamente en este material, si se dan cuenta, transparente por arriba, ¿no? Y tiene como una especie de hoja abajo. Bueno, en esta modalidad se puede esterilizar lo que son agujas, jeringas, prótesis biológicas. El calor, bueno, el calor generalmente todo microorganismo a mayor de 50 a 90 grados, ¿no? Los organismos más resistentes son las esporas, ya los habíamos dicho. Bueno, el vapor sobre la presión, el calor seco es un esterilizante muy importante, bueno, que se utiliza, como dice arriba, es seguro, es económico y no deja residuos tóxicos, ¿no? Entonces, el calor es un esterilizante que en nuestro medio se utiliza muchísimo. El vapor por presión, las autoclaves, ¿no? Que eso se ve en los hospitales públicos, lo van a ver, tienen bastantes autoclaves, ¿no? Manual a vapor. Las autoclaves es un dispositivo, como se ve ahí, que funciona a presión y a temperatura. Entonces, utilizado para inactivar todo lo que sea virus y bacterias. Entonces, esta autoclave, ¿no? Tiene ciclos importantes. Uno de ellos, ¿no? Son el ciclo de 105 grados, solo se puede hablar de desinfección, dice, no así de esterilización. Es importante los grados acá en la autoclave. Y el ciclo de 120 grados, este se aplica para la esterilización general de los instrumentos como son los guantes, algunos tejidos, ¿no? Generalmente hoy en día ya vienen los guantes sellados, bueno, vienen los guantes sellados, pero ustedes se dan cuenta cómo están esterilizados adentro. Los ponen en esas bolsitas y los esterilizan después. No es que los esterilizan antes de colocar en las bolsitas que ustedes ya han visto cómo vienen los guantes estériles, ¿no? Pero generalmente eso ya viene de manera industrial de otros países, ¿no? Los ciclos de 136, perdón, 134 grados, ¿no? En este se utiliza material quirúrgico. Entonces, a estos grados es que en los hospitales colocan todo lo que son las pinzas, los separadores, los materiales. Y a 143 es un ciclo rápido para esterilizar fundamentalmente, ¿no? Cuyo uso, por ejemplo, necesitamos una cirugía de emergencia y el material está todo ocupado o está todo sucio. O necesitan una pinza específica, por ejemplo, cuando sucede que cuando están operando, muchas veces el cirujano, el ayudante o cualquiera, la instrumentadora, por accidente tumba una pinza. Y esa pinza a veces es fundamental para el cirujano. Entonces la meten, ¿no? El cirujano pide que la esterilicen, la meten al autoclave, ¿no? Y la ponen a 143 grados y en 5 minutos ya está la pinza. Mientras va operando, va haciendo otras cosas, ya le pasan la pinza, ¿me entienden? O sea, esas son cosas de emergencia que se puede utilizar. Es importante que los grados aquí lo tengan bien claros. Seguro se los preguntan en el examen, algún ejemplo, ¿no? A 134, perdón, a 105 grados se logra una esterilización en autoclave. Les preguntarán y ustedes dirán sí, no, pero sepan que a 105 solo se desinfecta, no se esteriliza, como ven ahí los grados, ¿no? Estas son las autoclaves. Son como unas bóvedas, como unas cajas de seguridad, ¿no? Es un aparato metálico que utiliza alta presión y alto vapor y temperatura, ¿no? Entonces, existen dos tipos de autoclaves que se relacionan con este funcionamiento, que son las autoclaves de agotamiento por gravedad y autoclaves de alto vacío. Las primeras, ¿no? Es utilizado como válvula colocada en su parte inferior del autoclave. El vapor empuja para afuera el aire más pesado. Y la autoclave de alto vacío, ¿no? Utiliza el agotamiento de aire
sucede antes de la entrada de vapor. Bueno, no que pregunten mucho cómo funciona, porque no tiene objetivo. Bueno, pero seguramente les preguntarán cuáles son los dos tipos de autoclave y ustedes dirán el autoclave de agotamiento por gravedad y el autoclave de alto vacío. ¿Ya? Entonces, emisión del vapor existe tres componentes: el tiempo de penetración, el tiempo de esterilización y el tiempo de secado del material. Como su nombre lo dice, penetración es que adquiera una temperatura la cámara, es decir, que recién está agarrando la temperatura que más o menos dura a cerca de 60 minutos, una hora. El tiempo de esterilización ya es la esterilización en sí, ¿no? Empieza a limpiar lo que es el material, bueno, y el secado, ¿no? Es prácticamente sucede cuando eh, el calor en las cámaras ya empieza a, digamos, a como a secar el material de toda esa humedad que fue durante la esterilización. Ahora, el calor seco, como ven estos pequeños hornos, ¿no? Que muchas estéticas lo tienen incluso porque son esterilizadores, digamos, de material que no requiere mucho material, como se dice, que se utiliza para pocas pinzas, ¿no? Que incluso para gasas y todo eso, ¿no? Y son pequeños hornos, no son caros y son fáciles de utilizar. La colocan a cierta temperatura y eso empieza a funcionar. Y tiene su cronómetro ahí donde, digamos, uno lo puede regular. Entonces, muy utilizado en los hospitales y en los laboratorios también. Los dentistas, estos los que utilizan materiales, digamos, que no son de mayor magnitud, ¿no? Que no son mucho. Entonces, a 140, 180 grados, ¿no? La actividad letal del calor seco, ¿no? Sobre los microorganismos se debe a la oxidación del protoplasma celular, es decir, destruye a nivel de su propio componente del microorganismo patógeno, ¿no? Entonces, son como pequeñas estufas u hornos, ¿no? Que deben ser calentados a cierta temperatura. Los paquetes o bultos, como se envuelve, también es importante. El empaquetado del envoltorio de papel o tela no debe tocar las paredes, ¿no? De la estufa. Todos estos son detalles, digamos, que se utilizan para lograr una buena esterilización. Otro, los paquetes no deben ser mayor de 10 por 10 por 30 centímetros. Como ven, son paquetes pequeños, son para pinzas pequeñas. Por eso digo que esto utilizan bastante los odontólogos, ¿no? Porque no utilizan mucho material ellos. Ya las cajas de metal deben ser de aluminio, ¿no? La temperatura, tienen que mantener bien una temperatura. Como ven, las perillas de al lado mantienen una temperatura y también tiene un reloj donde se ve el cronómetro, ¿no? Aquí tenemos las temperaturas y tiempo de esterilización por el calor seco. Siempre les preguntan esto, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿no? Porque el tiempo es importante también. El tiempo de operación 160 grados, ¿no? La penetración de 15 a 20 minutos, el mantenimiento de 30, la seguridad de 15. Bueno, depende de la temperatura. Como ustedes pueden ver, a mayor temperatura, ¿no? Menor es el tiempo también de esterilización. Entonces, los medios químicos, los agentes químicos para esterilizar, también tenemos los germicidas, ¿no? Para eliminar bacterias, hongos, virus, bueno, y esporas también. El tiempo varía entre 4 a 30 horas, o sea, el tiempo es mayor, ¿no? Y cuando se tiene tiempo, algunos materiales se lo meten en esta sustancia. Bueno, entonces, el óxido de etileno, el glutaraldehído, el formaldehído presentan un poder esterilizante confiable. Bueno, entonces, algunos microorganismos, ¿no? Son eliminados a través de esta exposición con estos materiales. El óxido de etileno es un agente químico con alto poder microbicida, ¿no? Y que también son sensibles al calor y la humedad. Entonces, su acción es microbicida y generalmente ataca la pared celular de las bacterias.
Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esta sustancia? ¿No? Como ustedes los ven, tenemos ahí algunos ejemplos como el oxifune, carboxifune, que son óxidos de etileno al 10% con gas carbónico, el criorifune, que son óxidos de etileno al 11% de frión, y el último, que generalmente evita riesgos de explosión, no así los anteriores que son altamente inflamables, ¿no? La esterilización por óxido de etileno es un método más práctico y eficaz para esterilizar material sensible, tales como materiales como neurocirugía y algunos materiales biológicos, como son las válvulas de implantación. Cuando hacen cirugías cardíacas para esterilizar marcapasos que los utilizan para meterlos adentro porque hay marcapasos externos también, ¿no? Y algunos materiales de artroscopías, de otorrino, ¿no? Que utilizan para auriculares internos, todo el material que es de neurocirugía, algunas prótesis biológicas, ¿no? Porque antes se utilizaban los huesos, pero hoy en día ya ni siquiera cuando hacen craneectomía, retiran un pedazo de hueso, algunos lo siguen utilizando, los guardan dentro del abdomen, pero otros ya utilizan materiales biológicos que son esterilizados justamente con esta sustancia, el óxido de etileno, ¿no? El óxido de etileno es altamente, digamos, corrosivo también en la piel y tiene sus efectos adversos. Causa quemadura, causa irritación, hace una dermatitis y tiene efectos de... Entonces, siempre las personas que están en esterilización tienen sus materiales de protección para justamente no estar expuestos a estas sustancias corrosivas. El potencial cancerígeno en humanos, ¿no? El operador debe usar máscaras de protección, delantal, máscaras para respirar, ¿no? Guantes de nitrilo, gorros descartables, o sea, todo un equipamiento para no estar expuestos al material, ¿ya? La composición del material esterilizable de óxido de etileno, ¿no? Como por ejemplo los catéteres, las sondas, las jeringas que generalmente se pueden reutilizar, los termómetros, las pipetas, el material de aguja. Antes utilizaban agujas rectas donde se esterilizaban. Ahora, por suerte, ya tenemos agujas que son descartables y que no es necesario, pero en algún tipo de cirugía se sigue utilizando, ¿no? Los marcapasos, las férulas, entonces, todas estas sustancias se pueden esterilizar con el óxido de etileno, ¿no? Un buen equipo de esterilización por óxido de etileno debe cumplir la siguiente secuencia: calefacción de la cámara, vacío previo, humidificación, inyección del gas y el conteo del tiempo para la esterilización, o sea, una programación que usted le puede hacer, digamos, a la cámara para que en cierto tiempo se apague. Entonces, al final de la esterilización se debe proceder a la ventilación del material expuesto, ¿no? Para remover los residuos o derivados del óxido, es decir, ¿no? Que generalmente existen unas mangueras a alta presión donde los manguereas, como decimos vulgarmente, ¿no? Tiempo mínimo de aireación después de la esterilización de óxido de etileno. Existen también unas cámaras que se los colocan con bandejas y las cámaras lo van ventilando para, digamos, algún residuo que haya quedado, eso sea exterminado o salga del material, ¿no? Aquí, mire, ven, como ven los materiales de acuerdo a qué tipo de materiales y resistencia que tiene. Depende del material, también depende de las horas, ¿no? Hay algunos materiales que son lisos, ¿no? Hay algunos materiales que son más corrugados, entonces es más difícil su esterilización. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Las gomas y plástico para las aspiraciones, ¿no? En la cirugía, que se necesita siempre aspiración, necesitamos gomas estériles. Se utilizan esas gomas y generalmente tienen un tiempo largo de esterilización. Los guantes y los distintos materiales, ¿no? El glutaraldehído, ¿no? Que es otro, digamos, esterilizante químico que es germicida y tiene dos formas de presentación que vienen alcalina y ácida. Generalmente viene en una concentración al 2%. Esta solución es bactericida, fungicida y virucida, es decir, que elimina bacterias, hongos y virus.
pero no así espora, si se dan cuenta, ¿no? En 10 minutos de exposición y en 20 a 30 minutos de, digamos, de eliminación completa. El formol es otro componente, es un gas incoloro, bueno, de características y altamente irritable, que es soluble en varios vehículos, como sus formulaciones son alcohol, viene en forma acuosa, ¿no? Como se ve ahí, la presentación puede venir en diferentes tipos de concentraciones, se presenta en concentración de 8 a 10%, ¿no? Es bactericida, fungicida, tuberculosida y virucida. Su exposición generalmente son de 20 minutos para que cumpla su acción completa. Bueno, la destrucción de esporas varía de 3 a 8 horas. Si se dan cuenta, digamos, triplica el tiempo. Recordar que el formol y el glutaraído son irritantes para la piel, es decir, se utilizan unos guantes especiales, no se puede, digamos, manipular con las manos. Entonces, el manoseo de estas sustancias puede irritar, ¿no? Antes de usar debe ser muy bien enjuagadas las manos, esterilizadas para retirar los residuos, ¿no? Esterilización de emergencia que también hay, ¿no? Es una manera de proceder a una esterilización de emergencia eficaz por medios de vapor también, en los cuales se puede, digamos, utilizar una presión constante a través de, por 2 kilogramos de centímetros cuadrados, ¿no? Indicadores de esterilización. Todos los procesos de esterilización deben ser sometidos a un test, es decir, a una prueba para ver si están esterilizados realmente o de repente la máquina tuvo un desperfecto y no logró su cometido, ¿no? Las más frecuentes son fallas de los equipos de esterilización, como ustedes ven, por falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, todo esto tiene sus pruebas. Tiempo de esterilización inadecuado, muchas veces por apresurar o por, digamos, querer llevar rápido el material, le cortan el tiempo de esterilización y no logra la temperatura y no logra su esterilización. La falta de conocimiento de ciertos materiales, es decir, colocan un tiempo que no es de acuerdo adecuado para ese tipo de material, ¿no? A veces utilizan menos tiempo pensando de que ese material se va a esterilizar en ese tiempo y no es así. La negligencia en el orden de los paquetes de la cámara, es decir, dijimos que todo el material tiene que estar expuesto al componente esterilizante. Y si hay material que está encaramado, que está uno sobre otro, entonces no va a lograr esterilizar el material que está abajo, solamente el que está arriba, ¿no? La mezcla de paquete, caja de esterilización, es decir, mezclar un material con otro. Entonces, eso generalmente las instrumentadoras y las que están en quirófano tienen bastante conocimiento. Los medios disponibles para el control del proceso de esterilización son dos: el integrado en el propio equipo, ¿no? Los termómetros, los manómetros, todo eso, ¿no? Y los test auxiliares, como por ejemplo el test químico y los inductores biológicos. El test químico son estas franjas, como ustedes pueden ver, cuando les toque estar en los hospitales van a ver que todos tienen esta franja, que son unos test donde cambia de color y te dice que ese material logró su esterilización. A veces cuando ya se ve medio dudoso, incluso lo descartan y no lo utilizan, lo vuelven a esterilizar, ¿me entienden? Vienen de diferentes marcas, hay 3M, que son los más confiables, y también como se ven, como si fueran estas pruebitas, ¿se acuerdan? Para COVID, son unas cintas donde van cambiando de color de acuerdo a el poder esterilizante y que garantiza que esté esterilizado el material. Los indicadores biológicos son sustancias que igual se puede colocar el frasquito y tiene que cambiar su color para que nos indique que se ha esterilizado el material. ¿Ya? Sí, sí, latina, ¿cómo lo contaste? A ver, alguien con su micrófono está por ahí. El tiempo de esterilización no es temporal, aunque no se conoce con precisión los mecanismos de recontaminación, salas con humedad, es decir, donde el material que sale, alguien está con su micrófono, a ver aquí. El material que sale esterilizado debe de, digamos,
debe ser expuesto a lugares secos, ¿no? Que no estén con mucha iluminación y la cinta, si es de dudosa, digamos, si después de un tiempo no es utilizado ese material por seguridad debe de ser de nuevo esterilizado, ¿ya? El tiempo de almacenamiento, ahí lo van a leer ustedes con detalle. Yo se las voy a pasar esta diapositiva, pero también necesito que lo lean del libro, ¿ya? Micrófono. A ver quién es el que está con su micrófono. Aquí lo vamos a identificar. Mute. Eso es, chicos, ya es un, digamos, un tema no muy bonito, pero necesitamos que de ese tema saquemos lo más jugoso, que son para el examen, ¿no? Y obviamente para conocimiento general. No todo en los temas se aprovecha. Hay muchas cosas de químicas que, digamos, no son muy necesarias aprenderlas, pero necesitamos tener el conocimiento que existen. Y la sustancia, el tiempo en algunos, y cuáles son, digamos, las químicas, ¿no? La física, entonces eso, ya la van a repasar en la casa, lo estudian, vamos a hacer material quirúrgico ya en la clase, bueno, que eso es lo que más me interesa, que conozcan el nombre de las pinzas, ¿ya? Entonces, vayan repasando, vayan estudiando, necesitan memorizarse el nombre de las pinzas, no es una opción no saber el nombre, ¿ya? Para que el día martes, el día lunes lo vamos a pasar el tema de instrumentación, el día martes vamos a conocer ya la mesa quirúrgica y yo necesito irles, digamos, evaluando a ver si qué tanto ya conocen el material. Bueno, no vayan con las manos vacías el día martes, con conocimiento vacío. Necesito que vayan repasando de sus libros, ¿no? Hay videos bonitos en YouTube, cómo pueden, hay algunos nombres difíciles de las pinzas, hay algunos que se confunden y eso no puede pasar en cirugía. Es clave. El material quirúrgico, lo más importante, el material quirúrgico. Tienen que conocer los nombres, ¿ya? Entonces avanzaremos mañana a material quirúrgico para que el día martes en la práctica logremos el armado de la mesa quirúrgica y ustedes conozcan cuáles son las áreas y cómo pasar las pinzas y el nombre propio de cada pinza. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Doctora, una preguntita, ¿ya hay fecha de primer parcial? Todavía no tenemos fecha, pero tenemos un aproximado que es final de mayo. Ya, yo creo que va a salir ya. Ok, doctora, muchas gracias. Vayan Está bien, estudiando, doctora. vayan repasando, no se Ah, duerman, hagan su resumen. Si tienen alguna duda, mañana la aclaramos en la clase, lleguen puntual para que el material quirúrgico es bien complicado, entonces necesitamos estar ahí y que ustedes conozcan previamente los nombres.